Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche hermosa, preciosa, Señor, que tú nos regalas, queremos darte las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso, por lo precioso, Señor, que tú eres, Señor. Queremos agradecerte, amado Señor, en esta noche, Señor, la bendición, Señor, de podernos reunir, Señor, a través de este medio, Señor, para seguir conociendo acerca de ti, Señor, y acerca de tu gracia, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Queremos en esta noche, Señor amado, también reconocer delante de ti que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos. Perdónanos y límpianos, Señor. Y que en esta noche, precioso y bendito Señor, seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, hablándonos, iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos, Señor, a lo que tú ya has designado, Señor, para tus siervos, Señor. Queremos, amado Señor, que tú continúes, Señor, haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de tus siervos, Señor, que tú continúes perfeccionándola hasta el día de tu venida, Señor. Te damos la gracia, Señor amado, por este tiempo, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor. Bendice en esta noche a mis hermanos, Señor, aquí presentes, a los que no se han podido conectar todavía. Señor, que tú continúes, Señor, derramando sobre ellos gracias, Señor. Derrama, Señor, sobre aquellos que están enfermos, resfriados, Señor, sanidad, Señor amado. Derrama, Señor, también sobre aquellos que están atravesando, Señor, tal vez circunstancias adversas, Señor, en sus familias, en su salud, en sus trabajos, Señor. Oh, precioso y amado Señor, sabemos que tú no estás ajeno, Señor, a sus circunstancias, Señor. Que tú, Señor, las estás permitiendo, Señor, y hay un propósito divino en medio de ellos, Señor. Y tú lo único que deseas, Señor, es que sigamos confiando, Señor, y sigamos dependiendo de ti, Señor. Que en todo, Señor, siempre tengamos presente, Señor, que tú, en medio del valle de la sombra y de la muerte, Señor, ahí estás tú, Señor, con nosotros, Señor. Gracias una vez más, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia, entonces bienvenidos a nuestros hermanitos que se nos acaban de unir, a Chari, bienvenida Chari, que el Señor me la bendiga. Y vamos a dar inicio, familia. Entonces, recuérdense que estamos con el módulo de los juicios de Dios en las Sagradas Escrituras. Y empezamos la semana pasada con lo que es el juicio de las naciones. Hemos venido desde el Antiguo Testamento viendo todos los juicios que Dios ha ejecutado y estamos en el Nuevo Testamento. Él es un juez, Él es el juez de toda la tierra, Él es un Dios de juicio. Y estamos entonces, como decíamos, en el juicio de las naciones. Y vamos por favor, hermanos, vamos a leer nuevamente la porción que estamos estudiando, que va desde el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo, capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 al 46. Y le voy a pedir, por favor, a don Juan Carlos, que se lea, por favor, del 31 al 40, del 31 al 40. Y doña Elisa nos va a leer del Pastor, 41 al 46. disculpe la interrupción, pero Mateo 25, perdón, es que como que no escuché muy bien. Sí, Mateo 25, Luisito, Mateo 25, del versículo 31 al 46, ahí es donde vamos a estar leyendo. Entonces, Gracias. con mucho gusto, Luis. Entonces, vamos, versículo 31 al 40, don Juan Carlos. Ok, perfecto. Mateo 25:31, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ujú. Doña Elisa. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, amén. Entonces, hermanos, nosotros estuvimos viendo la semana pasada el primer versículo. Iniciamos ya, digamos, viendo, digamos, esta primera partecita donde dice, cuando el Hijo del Hombre, ya lo vimos, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Eso ya, esa partecita ya nosotros la vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver dónde va a ser el lugar donde él va a reinar. Y entonces estamos hablando que es la última partecita del versículo 31. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. El lugar del juicio de Cristo, el lugar donde él va a ejercer, digámoslo así, su juicio a las naciones será en la tierra. Esto es un juicio terrenal, donde se sentará en su trono de gloria. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, reinará primero sobre la tierra restaurada. Recordemos, hermanos, ya nosotros hemos hablado de esto, digamos, ya la iglesia fue raptada, estamos al final de los 7 años de tribulación, vino el Señor por segunda vez y se está llevando a cabo, Él se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. Y para dar paso a qué? A su reinado milenial. Digamos, en una tierra restaurada. El Señor va a reinar terrenalmente durante 1000 años. Don Oscar, Sí, correcto. ese, él dice, se sentará en su trono de gloria, ¿verdad? Ujú, Ese trono de gloria está en en Ezequiel 40, ese templo que el ángel empezó a medir y Ezequiel veía. ujú. Ajá, ok. En este caso, digamos, recuérdese que nuestro Señor, cuando hablamos de, ya para este momento, cuando hablamos de que Él va a reinar en su trono de Ujú. gloria, estamos hablando primeramente en, digamos, la tierra, Sí, digamos, en correcto, sí, sí. Jerusalén. Ahí vamos a ver. Y Ujú. luego, una vez cumplidos los 1000 años, en los cielos nuevos y la tierra Ajá. nueva. O sea, Él ya a partir de ese momento, ya Él solo lo que va a vivir es reinado, ¿verdad? Correcto. Ok, ok. Ahora, ya tendríamos que irnos, digamos, ahorita no lo tengo a mano, digamos, irnos a ver el contexto en el que se encuentra, digamos, Ezequiel 40, que es donde usted me está citando. Yo Sí. podría referirme ahora, digamos, luego, digamos, a eso, digamos, pero sí tendría que, es para no detenernos acá,
digamos, pero sí para ver en qué contexto está hablándonos Ezequiel, ¿verdad? Entonces, Está bien, perfecto. ok, más bien, muchas gracias, don Juan Carlos. Entonces, a partir de ese momento ya nuestro Señor va a seguir reinando por toda la eternidad. Entonces, Oscar, hermano, sí, perdón. disculpe, es que Chari está diciendo que dónde están leyendo, dice. Hay un Estamos en mensaje. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Lo volvimos a leer del versículo 31 al 46. Volvimos a leerlo para tomar el contexto. Muy bien. Entonces, en referencia al reinado de Cristo, tanto terrenal como celestial, cuando María aún estaba desposada con José, el ángel le declaró en Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. Don Edwin, si lo tiene a mano, nos puede ayudar con la lectura ahí. Lucas 1, versículos del 31 al 33. Lucas 1, ajá, Versículos del 31, 31 al 33. sí, señor. Y ahora, pues, Sí, esto es en referencia al reinado terrenal del Mesías. sí. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, está hablando entonces acá de los dos reinados, está hablando del reinado terrenal y del reinado eterno de nuestro Señor, donde dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, ¿por qué dice el trono de David, su padre? Porque nuestro Señor Jesucristo en la carne era descendiente de David y él va a reinar en el trono de David y David va a estar también ahí. Pero el Señor reinando sobre la casa de Jacob, sobre, digamos, Israel, para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. O sea, este reinado, digamos, empieza aquí en la tierra durante 1000 años y continuará por toda la eternidad. Ahora, el trono de David, ¿dónde se encontraba? En Jerusalén. En Jerusalén. Y por lo tanto es allí donde estará el trono terrenal de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Hay un pasaje, vamos a ir para que lo vean, está en Zacarías 14, versículo 4, Luis. Zacarías 14, versículo 4. ¿Qué nos dice? Ya le digo, lo voy a buscar. Zacarías 14, versículo 4. Esto es en referencia precisamente a su segunda venida. Se me perdió, pero ya lo voy encontrando. Don Oscar, ay, disculpe la tardanza. Ok. Zacarías, perdón, 14, 4. dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver de este pasaje que se hace evidente que la Jerusalén que exista para ese entonces va a ser completamente modificada, completamente transformada, para adecuarse ahora al lugar divino, digámoslo así, al trono, digámoslo así, de gloria de Cristo. Observen también lo que dice el profeta Joel, por favor, hermanos. El profeta Joel en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. Don Juan Carlos, digamos, ahora vamos a Joel, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice,
Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ok, perfecto. Entonces, hermanos, noten acá, por ejemplo, en este pasaje algunas cosas importantes. Dice, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz. Ustedes saben lo que es la hoz. La hoz es una herramienta de agricultura que se usa, digamos, para recoger el trigo, para cegar el trigo y la cebada. Digamos, en referencia acá, en referencia a qué, perdón, en referencia, digamos, a esa escogencia que se va a hacer en ese momento de las ovejas con los cabritos. Dice, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad. Digamos, está, digamos, preparado para la ira de aquellos, digámoslo así, que hasta ese momento han rechazado a Cristo. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día en el valle de Jehová, en el valle de la decisión. Ahora, hermanos, Don Oscar está relacionado con Mateo 25, ¿verdad? Habla de las naciones. por supuesto, ¿Verdad? exactamente. Esto está en referencia a Mateo 25. Ahora vean qué interesante. Las decisiones de ese día ya no las van a hacer los hombres. Hermanos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Hoy podemos decidir por Cristo. Hoy podemos recibir su señorío. Hoy podemos rendirnos a Él completamente. Pero en el momento de su segunda venida, ya no hay capacidad de volverse atrás, ya no hay forma de volverse atrás. Ya a partir de ese momento las decisiones son de Dios. Y el tiempo de los hombres para tomar la decisión, y el tiempo de los hombres para tomar la decisión de recibir a Cristo habrá terminado. Ya no hay más. O sea, usted puede estar ahí, digamos que usted no se fue en el rapto y usted puede estar ahí y usted puede estar viendo al Señor que viene con sus ángeles y con su iglesia y usted en ese momento se postra en reverencia para recibirlo. Ya se le acabó, ya se acabó. Recuérdese que nosotros vimos la semana pasada las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, esta parábola. Entonces, hermanos, las decisiones que las personas ya habrán tomado con relación a Él determinarán la decisión de Cristo con respecto a ellas. Ellas ya han decidido, ahora es Cristo el que tiene la decisión con respecto a ellos. Aquellos para quienes Él es Señor y Salvador, entrarán al reino, al reinado milenial. Estamos hablando del reinado milenial. Aquí no estamos hablando del cielo, no estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de a todas aquellas personas que, digamos, tuvieron que atravesar la tribulación y que sobrevivieron a la tribulación. Y ahí estamos hablando de judíos y gentiles que van a sobrevivir. Y en esos judíos y gentiles van a haber gentiles que creyeron, gentiles que no creyeron, judíos que creyeron y judíos que no creyeron, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces aquellos que no, digámoslo así, para quienes, digámoslo así, aquellos para quienes Él es Señor y Salvador van a entrar al reino milenial. Y quienes los han rechazado serán excluidos para siempre. Noten lo que Joel continúa diciendo. Joel capítulo 3, versículos 16 y 17. No sé si doña Marcela puede leer. Joel capítulo 3, versículos 16 y 17. Joel, capítulo. Le digo, a ver. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Joel Capítulo 3, versículos 16 y 17. 16 y 17 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habitó en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Vean qué lindo eso, hermanos. ¿A quién se refiere este pasaje? ¿A quién se refiere? ¿Ah? ¿A quién se está refiriendo? Vean que él mismo no lo dice. Jehová rugirá desde Sión. La nueva Jehová, Jerusalén, perdón, la nueva Jerusalén, acá donde dicen que es la simbólica, digamos, la que va a estar en los cielos, ¿no? no, Marcelita, aquí digamos es el Señor reinando. Estamos hablando que me encanta, ¿saben por qué? Porque Jehová, miren, es Jesús y se le llama Jehová. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, para aquellos que no lo pueden ver, para aquellos que no lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Dice, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. Físicamente el Señor va a estar ahí, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán por ella. Va a ser digámoslo así, un reinado santo, hermanos. Ahí, digamos, un ejemplo, recuérdense, en este juicio de las naciones van a quedar separados los impíos, van a entrar solo sus hijos, digámoslo así. Oscar, Santos. Sí, dígame, Juan Carlos. perdón que interrumpa, es que verá qué interesante el versículo 19, Ajá, lea, por favor. porque dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injusticia hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. La pregunta es, ¿qué simboliza Egipto en las Sagradas Escrituras? Egipto siempre ha simbolizado, digamos, el mundo material, ¿verdad? El mundo Sí, simboliza el mundo. Bueno, ahí lo tienen. correcto. Ok, perfecto, Lo que está excelente. diciendo es que el mundo material ya no va más. Ya no va más, va a ser destruido. Digámoslo así, digámoslo así, ahí es una referencia a los cabritos que van a ser destruidos. Correcto, está claramente relacionado todo eso. Exacto. Entonces, hermanos, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, un ángel dejó en claro que el regreso de Jesús sería corporal e histórico. Y aquí, digamos, muy importante, corporal. Él va a venir físicamente, hermanos. No va a venir como un espíritu, no. Él va a venir corporalmente. Y va a ser histórico, hermanos, porque va a ser, digámoslo así, va a estar marcado en un lapso de tiempo de 1000 años. No figurado o simplemente espiritual. Recordemos que a los asombrados discípulos, vamos un momentito a Hechos capítulo 1, versículo 11, don Edwin, Hechos 1:11. ¿Qué nos dice Hechos 1:11? Vamos a ver. 1:11. Vamos a ver. Dice así. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Y este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Aquí está la promesa. Él va a volver. Y así como ellos lo vieron irse y lo vieron irse físicamente, recuérdense que él estaba en cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo como el que vamos a tener nosotros. Y así como lo vieron irse, así él va a regresar. Así él va a regresar. Don Oscar, un detallillo ahí. Ajá. En ese momento los discípulos representaban a la iglesia, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Exactamente. O sea, la iglesia vio a Cristo irse para el cielo. Exactamente. ¿Y con Correcto. quién va a venir él? Con la Con iglesia. con su iglesia, con su esposa. Qué Exactamente. bonito. Sí. Exacto. Cuando el Señor regrese a la tierra,
Él va a reinar personalmente, en un trono literal, en una Jerusalén literal y sobre un pueblo literal. Muy bien, entonces veamos ahora la otra parte del versículo, donde nos hablan, aquí mismo en el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quiénes son los sujetos de juicio de nuestro Señor Jesucristo? Todas las naciones. Todas las naciones. Y ahí la palabra que se usa para naciones es la palabra griega etna. Etna tiene el significado básico de pueblos. Y aquí se refiere a toda persona que esté viva cuando Él regrese. Toda persona que esté viva cuando Él regrese va a estar ahí, en ese juicio. A pesar de que en el arrebatamiento ya él se llevó al cielo a todos los creyentes, ya Él se llevó al cielo a su iglesia. Durante los 7 años siguientes de la tribulación, ya es algo que nosotros hemos explicado, muchas otras personas van a llegar a creer en Jesús. Es algo que ya hemos hablado. Los que mueran creyendo durante el tiempo de la tribulación, vean, ya la iglesia no está, ya la iglesia se fue. ¿Quiénes se quedaron? Se quedó, hermanos, vean, pongámosle atención a esto, porque esto es fuerte. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron los incrédulos, pero también se quedaron los tibios. También se quedaron los religiosos. También se quedaron los practicantes de pecado. ¿Y dónde estaban esos? En la iglesia. Tenían luz. ¿Y cuánto podría ser de una iglesia? ¿Qué porcentaje podría ser? Bueno, las Sagradas Escrituras siempre hablan aproximadamente de un remanente fiel que se va a ir con el Señor, de un 10% como máximo. 10 así estamos hablando como máximo, pero podría ser menos. Entonces quiere decir que el 90% de la iglesia de hoy en día se quedó. Esos son los tibios, esos son los religiosos, esos son los moralistas, esos son los que creían que por obras se iban a ir, esos son los practicantes de pecado que estaban en la iglesia. Entonces ellos van a experimentar los juicios de la tribulación. Muchos de ellos van a morir. Pero como ellos tenían luz, y aquí es importante, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Ya es algo que hemos hablado. ¿Qué va a pasar en ese tiempo con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde estaba trabajando? Estaba trabajando en la iglesia. Pero el Espíritu Santo, Él no se puede ir de la tierra porque Él es Dios y está en todas partes. Pero Él se va a concentrar ahora, ya lo hemos hablado también, ¿con quién? Con una nación, con Israel. No con la iglesia, porque ya la iglesia no está, con Israel. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tenían luz? Bueno, aquellos que tenían luz van a decir, era cierto, el Señor estaba por venir, la iglesia se fue y nos quedamos y ahora vamos a tener que vivir los juicios de Dios, vamos a tener que vivir la persecución del anticristo. Muchos de ellos en ese momento van a caer de rodillas y se van a arrepentir de todo corazón. Y muchos de ellos van a morir por los juicios. Y esos van a subir al cielo, van a estar en el cielo porque se arrepintieron de todo corazón, recibieron a partir de ahí el señorío de Cristo, pero a otro precio, a un precio muy alto. El precio de la persecución, el precio de los juicios, etc. Y ellos van a estar en el cielo y se les conoce como los santos de la tribulación. Pero van a haber otros creyentes que van a sobrevivir al tiempo de la tribulación. Y de estos creyentes gentiles son los que van a entrar a poblar el milenio. Mientras tanto, el Espíritu Santo está trabajando con Israel durante el tiempo de la tribulación. Y muchos israelitas van a creer y muchos israelitas van a morir y van a subir ya como santos de la tribulación también.
Ellos van a ser parte de la iglesia. O sea, recuerden, si ellos mueren ahí creyendo, no son como decir, ellos son israelitas que creyeron, entonces suben como israelitas. No, ellos son israelitas que creyeron, suben como miembros de la iglesia, como hermanos en la fe, como todos nosotros. Ok, pero van a haber otros judíos que también van a creer y van a sobrevivir a la tribulación. Bueno, esos judíos van a entrar a poblar la tierra, junto con los gentiles que sobrevivieron como creyentes. Pero también, hermanos, van a sobrevivir incrédulos, muchos incrédulos van a morir con los juicios de Dios, pero muchos incrédulos van a sobrevivir a la tribulación. Y muchos judíos incrédulos también van a sobrevivir a la tribulación. ¿Qué va a pasar con ellos? Es de lo que estamos hablando. Ellos van a ser apartados a la izquierda como los cabritos y van a ser descendidos de una vez al infierno. Digámoslo así, ahí ya para ellos no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es solamente contextualizando. Es aquí donde nosotros estamos ahorita. Entonces, digámoslo así, de esto, por ejemplo, nosotros podemos ir nuevamente para recordar. Vayamos un momentito a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Ok. Vamos ahí, doña Elisa, Apocalipsis 7, 9. O cualquier cosa, ahí les di una referencia del Valle de Josafat en el chat. Muchas gracias, don Juan Carlos. Ok. Mire, Apocalipsis, sí, perdón. 7:9. Sí, por favor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ajá, ok. Ahora leamos el versículo 14. 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos hablando de judíos y gentiles que murieron en el tiempo de la tribulación, pero que creyeron. Santos de la tribulación, así se les conoce, los santos de la tribulación, ok. Ahora, hermanos, y tal como nuestro Señor Jesucristo deja en claro más adelante en esta misma porción que estamos estudiando, entre quienes estén vivos en la tierra cuando Él regrese, van a estar incluidos tanto salvos como no salvos, representados respectivamente, como lo vamos a ver, como las ovejas y las cabras. Por eso es que ustedes muchas veces ven, por ejemplo, imágenes que salen en Facebook, donde, por ejemplo, frases que tenía Charles Spurgeon, donde él decía, yo no vengo a entretener las cabras, sino a darle de comer a las ovejas. Bueno, la toma precisamente de esta analogía, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos dos grupos separados de personas van a tener dos destinos distintos. Los creyentes serán conducidos al reino milenial y los incrédulos al castigo eterno. Y vean qué interesante esto. Muy importante. Así como la muerte, cuando la muerte le llega al incrédulo, hoy en día, sella de inmediato la eternidad. Para ellos, cuando estos mueren, así también la segunda venida de Cristo sella la eternidad para los incrédulos que para ese tiempo estén vivos. ¿Entendemos esa parte? La repito nuevamente, vamos a poner un caso. Si hoy un incrédulo, una persona que aguantó y estuvo ahí en tibieza o en incredulidad y no aceptó, no recibió el señorío de Cristo, esa persona en el momento en que muere, inmediatamente selló con su decisión en vida la eternidad. Está sellado para él, sellada. No hay ya a partir de ese momento, no hay más arrepentimiento, no hay purgatorio, no hay absolutamente nada que él pueda hacer.
Igualmente, lo que hablábamos ahora, en su segunda venida, cuando esas personas que se han quedado vean al Señor venir, ya sellaron su eternidad. Es como si estuvieran muriendo en ese momento, ya no hay absolutamente nada que hacer. Hermanos, no tenemos por qué estar ahí. El Señor preciosamente nos advierte para que nosotros nos vayamos con Él de una en el rapto. Entonces, estos van a ser destruidos en el acto y llevados al instante al juicio y al castigo eterno. Sin embargo, los creyentes que estén vivos durante la venida en gloria del Señor entrarán directamente al reino milenial. ¿Entendemos? Es muy importante. Recuérdense, no al cielo, al reino milenial. Aquellos que sobrevivieron a la tribulación y creyeron no van para el cielo. Todavía no. Van a entrar a un reinado milenial. Si ellos perseveraron en ese reinado milenial, o sea, porque recuérdense, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Entonces, esos que van a entrar al reinado milenial no solamente van a vivir 1000 años, ¿sí?, con Cristo, sino que también, digámoslo así, van a entrar a la eternidad con Cristo. O sea, digámoslo así, yo prefiero irme con Él y estar con Él, digámoslo así, que esperarse esos 1000 años, aunque la tierra va a estar modificada, las condiciones van a estar transformadas, el Señor va a cambiar todo lo que es el planeta, pero aún así, hermanos, no se compara el estar con Cristo ya en un cuerpo glorificado. Entonces, esto nada más lo damos como explicación. Entonces, los creyentes que estén vivos durante la segunda venida en gloria del Señor entran directamente al reino terrenal en sus cuerpos terrenales redimidos. Muy importante, entran en sus mismos cuerpos, como en el cuerpo de nosotros, terrenales redimidos. No existe indicio en las Sagradas Escrituras de que tales santos vayan a experimentar algún tipo de transformación en ese tiempo. No. Excepto, por supuesto, la regeneración espiritual. Ellos, en el momento que crean, son regenerados espiritualmente, están listos para entrar al milenio. Cuando creyeron, fueron regenerados y están listos para entrar. Esa es la única, digámoslo así, transformación que ellos van a sufrir. Van a estar como nosotros estamos hoy. Pero mezclados con ellos y gobernando sobre ellos estarán los santos glorificados. ¿Estamos claros? ¿Quiénes son los santos glorificados? La iglesia. O sea, vean qué diferencia, hermanos. Nosotros vamos a estar reinando, vamos a estar gobernando con nuestro Señor Jesucristo. Digámoslo así, ahí van a estar todos los santos de todas las épocas, que para ese entonces vamos a estar reinando con nuestro Señor Jesucristo. Y ya por toda la eternidad. Y aunque sus cuerpos, sí, perdón, sí, Chari, con mucho gusto. Antes que para no perder el hilo y no después atravesarme en otro tema. Ajá. Es que, ¿verdad? Obviamente yo siento que ayer yo pasé un examen, porque yo cuando, ¿verdad? No puedo asistir a la iglesia donde ustedes de ahí para no quedarme sin congregar, voy a la iglesia que me queda más cercana. Por supuesto. Pero el predicador, yo lo sentí muy fuera. La verdad, le soy sincera, para mí la predicación fue un desastre. Porque ya cuando uno se afina el oído, ya uno dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de los que quedan de la tribulación, tiene que estar el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se van a ser convencidos de pecados? Si el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros. Aunque si uno dirán, pero después de todo el tormento que reciban, ¿quién no se va a convertir? Pero aún así van a haber tercos que no lo hagan. Entonces, quiere decir que es por medio del Espíritu Santo. Así es. Pero ahora, para ir al grano, el asunto es que él lo aplicaba para la iglesia actual. Él decía que nosotros podíamos perder tanto, perder al Espíritu Santo, y tocó versículos de la rebeldía y de nuestro descuido, y que entonces el Espíritu Santo, entonces yo decía, él aplicó que, que contristamos, pero es que una cosa es contristar y otra cosa quitar.
Yo siento, Ajá. entonces, tal vez usted me pueda dar así como una explicación pequeñita, ¿verdad? Pero más plena de que eso es imposible. El Espíritu Santo no puede ser quitado de nuestras vidas cuando ya somos salvos. Que Ujú. metamos la pata un poquillo y lo contristemos. No, 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 para nada. Volvemos a caer en lo mismo. Vea, lo primero es, nuevamente, es reiterando, nada más. Durante la tribulación, el Espíritu Santo, durante la tribulación, va a estar enfocado en trabajar con Israel. Perfecto. Pero no es que el Espíritu Santo no va a estar. El Espíritu Santo va a estar dando convicción a los tibios, le va a estar dando convicción a los religiosos. Él siempre va a estar ahí. Y el mismo Espíritu Santo los va a regenerar a ellos. Entonces, aquellos que creen durante el tiempo de la tribulación, aquellos que llegan a creer durante el tiempo de la tribulación, sean judíos o sean gentiles, el Espíritu Santo entra en ellos y los regenera igual como a nosotros, exactamente igual como a nosotros. Entonces volvamos al punto. El Espíritu Santo, ¿qué es? Que en el momento que nosotros lo recibimos, ¿qué es? ¿Qué es realmente? Es un don, es un don. Vean lo que, si quiere, digamos, para que nos quede más claro. Vamos un momentito al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Usted puede leer, digamos, leer, Chari, en Hechos capítulo 2, me dice, sino que un hermanito no lo lea. Hechos capítulo 2, en el versículo, ya les digo, en el versículo 38. Hechos 2:38. Sí, correcto. Ok, ya lo tengo aquí. 2:38. Nada más busco ahí. Ajá, 30 y 38, 33. Sí, Ajá. es que tiene los. Aquí ya. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, en el momento que yo me arrepiento de todo corazón y creo en la persona de Jesucristo, ¿qué recibo yo? Justificación. Recibo el perdón de pecados. Ya tengo la primera parte. ¿Se acuerdan? Las dos partes del Evangelio. Ya tengo la primera parte. Soy justificado, declarado, hecho justo. Hecho justo. No es que soy justo, soy hecho justo por la justicia de mi Señor Jesucristo. Ahí tenemos lo primero. Y lo segundo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Inmediatamente, ¿qué sucede? Inmediatamente el Espíritu Santo entra en mí y me regenera. El Espíritu Santo entra en mí, me regenera, y ahí tengo la segunda parte donde me hace una nueva creación de Dios y me da poder para vivir en victoria sobre el pecado. Ahora viene el punto, ok, viene el punto. Es un don, aquí lo dice claramente, y recibiréis el don. Y recuérdese lo que dice Romanos en el capítulo 11, versículo 29. ¿Se acuerdan? Que los dones son irrevocables, los dones de Dios son irrevocables. Si Dios te dio el don del Espíritu Santo, es irrevocable. Todos los dones, ¿cuáles son los dones de Dios? Salvación, gracia, arrepentimiento, el creer es un don. Nos dice Efesios capítulo 2, versículos, digamos, 8 y 9, que nos dice que vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios y estamos hablando de la fe. El creer es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. La adopción es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Entonces, todos los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué dice Romanos 11:29? ¿Alguien que me lo lea? Romanos 11:29. Sí, señor. Nada más quiero terminarle la idea a Chari y ya te la doy. Te doy la palabra. Ya la terminé. Aquí la tengo, Romanos 11:29. Sí, señora. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Punto. Se acabaron las palabras. Irrevocable. O sea, el Señor no va a decir, ay, pecó Chari, voy a quitarle el espíritu. No. ¿Por qué? Porque recuérdense, no somos salvos por obras. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la obra de aquel que es perfecto, que nos imputó su justicia.
O sea, nosotros, digámoslo así, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, pero estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. O sea, una falta que yo cometa no me va a quitar la salvación. Me va a traer consecuencias terrenales, sí, pero no me quita la salvación. No tiene consecuencias en la eternidad. Hechos capítulo 5, versículo 32. Nada más vean este otro. Hechos 5:32. ¿Qué me dice ahí? Tal vez lo lee Jordi. Buenas noches, Jordi. Hechos 5:32. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Bien, gracias a Dios, Jordi. Mira, Después de estar, si me puede dar un toquecito a la palabra. Ok, Hechos 5:32. correcto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ok, usted está obedeciendo, usted está bajo el señorío de Cristo. Él lo dio, es un don, es Él el que lo da. Y los dones que Él da, Él no está ahí, ay, pecó, se lo quito. Ahora ya se arrepintió, se lo doy. No, hermanos, no, Él no está con un borrador. Ay, lo había apuntado en el libro de la vida. Ay, voy a borrarlo. No, hermanos, Dios es perfecto. Dios, recuérdese que Él de eso vamos a hablar ahora. Él nos ha escogido, ¿desde cuándo? Desde En el antes vientre. de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Hemos sido escogidos y dados como un regalo. Ahora, no elegidos, no, escogidos en su presencia. Ok, perfecto. Entonces, y el Espíritu Santo sigue trabajando durante ese tiempo, dando convicción. Jordi, antes de darle la palabra a usted, vamos con Juan Carlos y después te la doy a vos. Juan Carlos, ¿sí? no, nada más quería compartirles que el 14 de diciembre me bautizo. Bendito Dios. Un Ah, abrazo. Felicidades. Qué nada lindo, más. qué lindo, qué lindo. Bendito sea Dios. Me alegro mucho, Juancar. Excelente, excelente. Mande fotos, mande fotos. Sí, Ah, tiene que sí, mandar. yo subo al grupo, claro que sí. Claro, sí, por favor. Así es. Sí, claro que sí. Ok. Pero Jordi, abierto. ok. Jordi, dígame usted. La duda mía era, ok, con respecto al Espíritu Santo, ¿usted lo recibe cuando se arrepiente o en el momento que usted se bautiza? Porque obviamente, siendo conscientes, el bautismo se debe hacer una vez usted es consciente de qué tanto ha transgredido usted o qué tan grave ha sido usted transgrediendo la ley de Dios. Ok. Jordi, vea. Para eso, lo primero que tenemos que entender es qué es el bautismo. Y el bautismo en agua es una obra de hombres. Y no es, Ok, digamos, en este caso, digamos, no produce absolutamente nada. O sea, el bautismo es una ordenanza que nosotros seguimos, pero es una confirmación que nosotros hacemos de algo que ya sucedió en nuestro corazón. ¿Me entiende? Nosotros confirmamos y decimos, yo, yo afirmo que he nacido de nuevo, que he muerto mi vieja vida y he resucitado en Cristo. Y lo afirmo ante testigos, ante mi Padre Celestial, ante sus ángeles, ante los demonios, ante la iglesia, ante los incrédulos, ante el mundo. Es un testimonio público, eso es el bautismo. Pero muchos llegan y se meten, digamos, a una pista, digamos, para muchos es un chapuzón el bautismo, porque sus vidas nunca fueron transformadas. Entonces, aquí estamos hablando de yo creo en el Señor Jesucristo, creo en su persona, creo en su obra, me arrepiento de todo corazón en el sentido que reconozco mi condición, que estoy perdido. No me puedo arrepentir porque el arrepentimiento es un don. O sea, yo lo que estoy diciendo es, Señor, yo me duelo, porque ya entendí lo miserable que soy, que estaba condenado, que soy un reo, que soy un criminal delante de ti. Ya lo entendí, Señor. Pero es en el momento en que ya yo entendí eso, que el Señor, viendo su corazón, el Señor entonces lo justifica, le perdona sus pecados, envía al Espíritu Santo y lo regenera. Y es esa regeneración la que produce el don del arrepentimiento, porque ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Recuérdense. ¿Qué El era? cambio de mente. Cambio de mente, es la metanoia, cambio, noia, mente, cambio de mente. Entonces es el don del arrepentimiento lo que va a provocar en mí que yo cambie mi mente, que cambien mis emociones, que cambie mi voluntad. ¿Lo puedo hacer yo solo? Desde oh, antes de ser regenerado? No,
No, es imposible. Entonces, ese don lo entrega el Señor una vez que el Señor ha visto que realmente yo me rendí. Cuando realmente me he rendido, a partir de ese momento, ya el Señor dice, ok, este es mío, lo sello. A partir de ese momento, digamos, queda sellado y queda con el don del Espíritu y con el don del arrepentimiento. Clarito. Y cuando decimos que lo contristamos, ¿exactamente a qué se está refiriendo? Él vive en nosotros. Muy buena pregunta, Charlie. Él vive en nosotros. Somos templos del Espíritu. Hermanos, imagínense, tenemos al Dios vivo y al Dios que es santo, 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 que sus ojos son tan santos, hermanos, que no puede ver el mal. Y entonces nosotros muchas veces lo ponemos a ver cosas feas, lo ponemos a escuchar cosas feas y lo contristamos en su santidad, lo contristamos, lo entristecemos. ¿Me entiendes? Muy diferente. La palabra contristar es entristecer. Entristecemos al Espíritu. Lo entristecemos porque es Dios, hermanos. Es santo, santo, santo. Y muchas veces nosotros profanamos el santuario. Muchas veces con nuestra manera de hablar. Muchas veces con lo que vemos. Digamos, el Señor dice, muy, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos. Habacuc 1:3. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces lo contristamos. Si nosotros lo ponemos a ver pornografía, lo ponemos, digamos, un ejemplo, cuando hablamos mal, estamos hablando o viendo cosas, digamos, que se salen completamente de su santidad, digamos, lo contristamos. Eso es contristar al Espíritu. Muy bien. Don Oscar, Sí, aquí estoy. ¿Qué cosas? Estoy meditando yo en toda la palabra y muchas veces creemos que también contristar al Espíritu Santo no es hacer las cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios no dice que hagamos, pero yo digo que a veces se nos van las cosas pequeñitas, don Oscar, porque el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera sobre nosotros el guiador y el consolador. O sea, yo tomo la palabra, el guiador, Él es el que me va a guiar al Padre, Él es el que me va a revelar su palabra en nuestros corazones, a mi mente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano sabe que no tiene una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. No le da ese... el Espíritu Santo yo lo tomo que es una persona dentro de mí con el cual yo me puedo comunicar y le puedo preguntar y yo le digo, enséñeme, dígame, háblame, yo necesito que usted me hable hasta de lo más pequeñito en mi vida hasta lo más grande. Yo digo que cuando una persona no está activa con el Espíritu Santo, deja de perder la relación, el sonidito del Espíritu Santo cuando le dice a uno, le enciende la luz rojita que le dice, no, mejor cállese, no, mejor no vaya. Entonces va perdiendo esa sensibilidad a como la podemos desarrollar muy fuerte, digo yo, con la relación del Espíritu Santo, también la podemos ir apagando en el sentido que el Espíritu Santo dice, ya, y él quiere caminar solo, no me oye cuando le hablo, no me oye cuando, no me escucha cuando le digo que haga algo, porque al menos yo tengo algo. Yo casi que le lloro al Espíritu Santo siempre, le digo que me ayuda a cambiar y definitivamente Él me ha ayudado. Ayer pasé con una situación, estaba viendo yo un documental de las profecías que ya han sucedido en estos tiempos. Y en eso pasaron unos extractos de guerra y vi los niños llorando y todo, y se me clavó así como una puñalada en el corazón. Digo yo, Dios mío, como que mi mente iba a decir, Señor, pero ¿por qué los niños? Y me dice, no, me hace, no, yo no soy el culpable. Así sentí que me habló a mi corazón, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Yo no soy el culpable de esos niños. Los culpables de que los niños se pierdan son ustedes. Ustedes son los culpables de esa guerra, dice, de lo que todos ellos están pasando. Dice, ¿por qué? Porque ustedes les di los niños para que los cuidaran, para que los protegieran, para que los enseñaran, y nadie ha hecho eso. Dice, lo que lo hacen es tener chiquitos, chinearlos, alcahuetearlos, no enseñarles la palabra, no enseñarles nada. Se preocuparon por otras cosas, menos
y yo me quedé así porque digo yo, ya, y eso es una enseñanza para mí, porque uno muchas veces no lo ve de esa forma. Otra cosa que a mí me duele en mi corazón, me duele porque yo estoy viviendo ese proceso y desde hace más de un año del cambio, y eso lo ha hecho el Espíritu Santo en mí, de ver, don Oscar, que digámosle que yo aprendo de usted, lo que usted nos enseña, aprendemos de otras palabras que escuchamos de otros pastores, y ver, don Oscar, ver que uno se topa ante un problema con una persona sabiendo lo mismo que uno y se topa con el orgullo, se topa con la falta de perdón, se topa con la falta de amor, con la falta de todo, digo yo, pero no están viendo, no está viendo que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos que santificarnos, tenemos que ver cómo me levanto hoy, qué pasos voy a dar hoy para estar prevenida, para escuchar al Espíritu Santo, para tratar de cumplir la voluntad de Dios. Yo no sé, pero yo es que voy por ese camino y no juzgo a nadie ni nada, pero me duele en mi corazón y yo digo, ¿por qué no entendemos que es mejor callar, que es mejor antes de herir un montón de cosas, que es mejor perdonar antes de que un problema se vaya más allá? O la gente muy fácil va y se va a meter a un lado, se va a meter al otro, teniendo la palabra de verdad en su corazón. Yo digo que es porque no le han dado el lugar al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Eso es todo, he dicho. Muchas gracias, no se preocupe, muchas gracias, doña Alba. Mire, aquí hagámonos algunas preguntas que son importantes. ¿Un cristiano puede contristar al Espíritu? O sea, sí lo contristamos porque fallamos. O sea, el cristiano sigue siendo pecador. O sea, nosotros siempre que fallamos, con cualquiera que sea la falla, con un mal pensamiento, lo estamos contristando. Lo entristecemos porque Él es santo, santo, santo. O sea, independientemente. Entonces, aquí hay algunas verdades. ¿Un creyente puede contristar al Espíritu? Sí. ¿Un creyente puede apagar al Espíritu? Es fuerte, pero sí. Sí lo puede apagar. Vamos a poner un caso. Recuérdense ustedes que cuando nosotros pecamos como creyentes, ya lo hemos hablado acá, ¿qué sucede? Se interrumpe nuestra comunión con Dios. Se interrumpe. En el momento en que yo peco, se interrumpe la comunión con Dios hasta que yo vuelva otra vez al arrepentimiento. Hasta que yo vuelva al arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo está ahí contristado, pero Él siempre me está dando convicción. Yo voy al arrepentimiento y en el momento en que me arrepiento, nuevamente se activa nuevamente mi comunión con Dios. Pero la comunión, mi comunión, esa comunión que nosotros tenemos, se interrumpe cuando nosotros pecamos. Ahora, ¿se interrumpe en el sentido de que el Espíritu Santo sale? No. Se interrumpe en el sentido, digámoslo así, de que el Señor deja de derramar su gracia sobre nosotros. ¿Y qué es su gracia? Su palabra ya no la entendemos, ya no estamos siendo consolados, ya no estamos siendo animados, ya no nos sentimos perdonados, no tenemos paz, no tenemos paciencia. El fruto del Espíritu se detiene. El fruto porque está detenido, porque hay un pecado que está ahí hasta que yo no lo confiese. Ok, esa es la vida del creyente, esa es la batalla del creyente. Ahora, sí, digamos, entonces tenemos que tener claro que un creyente contrista y un creyente apaga. Ahora, si un creyente, y aquí tenemos que usar una palabra, permanece. Él dice que es creyente, pero él permanece en pecado continuamente. Él no tiene una batalla del espíritu con la carne, él no la tiene porque él permanece continuamente. Él no tiene esa batalla, él no está contristando al espíritu. No, él no. Y ahí es donde entra lo que dice doña Alba. Entonces ahí entra lo que se conoce como, Pablo lo llama así, la cauterización de la conciencia. ¿Qué es la cauterización? Es el endurecimiento de corazón. Cuando habla de una conciencia cauterizada, estamos hablando de una conciencia endurecida. O sea, ya la persona no es sensible a la conciencia.
peca y peca y peca y lo mismo le da. Bueno, esa persona no puede decir que es creyente aunque tenga 30 años de estar en la iglesia, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claro. Yo le digo a doña Alba, miren, no se sorprenda, porque hay cantidad de gente, ya le digo, más de un 90% de gente que está en las iglesias que tiene luz, pero no tiene el Espíritu. No tiene el Espíritu Santo, entonces no tenemos que extrañarnos de eso. O sea, hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, tienen 25, 15, 10, 30 años de estar en una iglesia. Tienen apariencia, pero sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Entonces es muy importante que también tengamos claro esto. Ahora, es muy importante también, hermanos, una persona, digamos un ejemplo, que diga, por decir algo, que esté continuamente en una práctica de pecado, que esté continuamente en tibieza, no es que, y que tenga 30 años de estar en la iglesia, no es que perdió la salvación. No, hermano, es que nunca la ha tenido. Es muy importante que nosotros lo tengamos. No tiene la salvación, no se ha rendido al señorío de Cristo. Ven el punto, ahí es donde nosotros tenemos que tener, digamos, eso muy claro. Por otro lado, hermanos, vean, digamos, el punto digamos, al que se refería doña Alba. Digamos, hermanos, nosotros como creyentes, hay mucha gente, como les digo, vamos el domingo a la iglesia y digamos, y nos derretimos en la adoración y en la alabanza, y qué lindo, y levantamos los brazos y la gente llora. Y después llega y le manda, digamos un ejemplo, el viajazo a la esposa, el viajazo al esposo, al hermano, al vecino. Digamos, hermanos, es 24/7 la adoración. No confundamos, adorar a Dios no es el domingo, la media hora que nosotros cantamos. No, hermanos, esa es parte. Nosotros lo adoramos 24/7, 24/7. Esa es la adoración. Que en medio de esa adoración, en nuestra imperfección, en nuestra naturaleza todavía humana en la que estamos, fallamos, bueno, vayamos al arrepentimiento rápidamente. No contristemos al Espíritu, no apaguemos el fuego del Espíritu en nosotros. Ese es el punto, digamos, que debemos tener claro. Pero no nos sorprendamos porque llega uno que nosotros creíamos que es creyente y que tiene 30 años y porque nos levantó la voz o porque lo vimos hablando tonteras. Digamos, hermanos, no, ¿por qué se sorprenden? Si el 90% de la iglesia es así. Óigame, si solamente el 65% de la iglesia está viendo pornografía, ¿qué espera usted? 65%, pastores, líderes, jóvenes, 65% de la iglesia está en una práctica de pornografía. ¿Cómo vamos a decir, hermanos? No nos engañemos, que ellos tienen salvación. Por favor, si no se arrepienten, no. Si mientras que ellos no estén sometidos al señorío de Cristo, no. Y ahí entra el versículo que usted dice: sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad es una consecuencia de nuestra nueva naturaleza. Recuérdense, mucha gente se siente perdonada por el Señor, pero no tienen poder para vencer el pecado. Ya lo vimos. Este domingo hizo 8 días. No hay poder. Una persona que no tenga poder para vencer el pecado solamente conoce una parte del evangelio, el perdón de pecados, pero no conoce el poder que el Señor nos dio para vencer el pecado. El Señor no nos dejó ahí, bueno, le perdono los pecados, de ahora en adelante juéguesela. No, ahí tiene el poder del Espíritu. Ahora viva en victoria, luche, batalle, y batallar, hermanos, no es pecar. Si usted está batallando, si usted está luchando y está en esa lucha entre el Espíritu y la carne, hermanos, es una señal de que vamos por buen camino, vamos por buen camino. Pero si no hay batalla contra el pecado, hermanos, no se engañen, mejor examínese. Muy bien, entonces, ahí digamos, continuamos entonces donde estamos. Entonces, decíamos que del mismo modo como en su cuerpo glorificado, Jesús se comunicó con los discípulos después de la resurrección. De la misma forma, el Cristo resucitado, hermanos, fue el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto del reino milenial en que los santos glorificados vamos a vivir. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque recordemos que antes de su ascensión, teniendo ya el Señor Jesucristo un cuerpo glorificado, Él demostró su capacidad de vivir en esta tierra, digámoslo así, con el mismo cuerpo que él ahorita tiene en el cielo.
Y él, recuérdense, hermano, él comía pescado, él, digámoslo así, recuérdense con los discípulos de Maús. Cuando él está con los discípulos de Maús, ya él va resucitado y él está con un cuerpo glorificado. Y los discípulos de Maús en su angustia no lo lograron reconocer. Y lo lograron reconocer hasta que, ¿qué? Hasta que Jesús estaba partiendo el pan y comiendo, compartiendo la cena con ellos. Recuerden, después él se llevó a sus, digamos, les apareció a los discípulos cuando los discípulos estaban pescando. Y apareció en la playa y el Señor se puso a hacer, digamos, a asar pescado para ellos y miel y comió con ellos. Ese es el cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener durante ese tiempo y para siempre en la eternidad. Ese es el cuerpo. Una pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿habrá reproducción durante el reino milenial? ¿Habrá reproducción? Sí. ¿Los redimidos se van a reproducir? Sí, los redimidos que entren tendrán hijos. Pero al parecer, no todos los hijos que nazcan a las personas redimidas que entren allí se van a convertir en redimidos. Porque ellos van a tener que tomar su propia decisión por Cristo. Y muchos de ellos los van a rechazar. Al igual que hoy en día, ellos van a tener que tomar su decisión por seguir y someterse a Cristo. Y algunos lo van a seguir y otros no. Aquellos que no lo sigan, acuérdense, muchos de ellos van a morir inmediatamente, porque el Señor lo dijo, que no hay pecador que va a durar 100 años. El Señor ahí mismo lo ejecuta. Entonces, es obvio, digámoslo así. Bueno, por otro lado, recuérdense, al final del milenio, del reino milenial, parece que hay muchos incrédulos ya, quienes van a participar en la rebelión junto a Satanás contra Dios. Y esto es algo, digamos, que lo tenemos, podemos ir ahí a Apocalipsis al capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículos del 7 al 9. Luisito. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Leámoslo, detalladamente acá. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, al final del milenio, Satanás va a ser suelto nuevamente y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Los va a salir a engañar. Quiere decir que van a haber personas sujetas de engaño, a fin de reunirlos para la batalla. Y vean lo que dice. El número de los cuales, ¿cómo es? Como la arena del mar. Vean la cantidad de incrédulos, como la arena del mar, en el milenio, viviendo con todas las condiciones nuevamente del planeta, hermanos. O sea, con el Señor reinando, y aún así, viendo ellos todo, y aún así, se van a rebelar contra el Señor. Entonces, hermanos, es obvio que tales rebeldes serán descendientes de los santos que entraron directamente al reino en el regreso de Cristo. Y no debemos sorprendernos que haya quienes no crean en Cristo, aunque Él se encuentre en la misma presencia de ellos. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque la mayoría de sus oyentes tampoco creyó la primera vez que Él vino. ¿Se acuerdan? Él vino por primera vez y la mayoría de los oyentes no creyeron en Él cuando Él vino a la tierra. Esa última rebelión contra el Cristo glorificado y contra su reino de perfecto amor, justicia, sabiduría, rectitud moral, hermanos, ofrece un testimonio, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, un testimonio final e irrefutable de la depravación humana del ser humano. Hermanos, esa es la depravación humana del ser humano.
A pesar de que el ambiente en que estas personas van a vivir será perfecto en todo aspecto y que Satanás está atado, ya no le pueden echar la culpa al diablo, ya no le pueden echar la culpa al diablo. Y será el diablo incapaz de tentar o influir en alguna u otra manera a los seres humanos, algunos individuos. Sin embargo, rechazarán a Cristo, incluso durante el milenio. Hermanos, vean, digamos, y esto es algo que uno dice, Señor, qué malos que somos, qué naturaleza. Porque el domingo vamos a estar hablando de eso. Muchas veces dice, pero Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó y digamos, y Adán en un principio fue justo. ¿Ustedes qué dicen? Adán en un principio, antes del pecado, fue justo. Inocente, no justo, porque al final, ¿qué terminó haciendo? Pecando, eligiendo hacer lo malo. Entonces no hay nadie justo, por eso la palabra de Dios dice que no hay absolutamente nada justo. Este es un paréntesis ahí, entonces, hermanos. Don Oscar, Sí, señora. usted aclaró justamente la pregunta que iba a hacer yo antes, pero a partir de eso me surgió otra. Eso es lo que yo le iba a preguntar primero. Que si Jesús iba a estar reinando sobre ese reinado milenial, su, toda la tierra iba a estar en una perfección, en una armonía, porque Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, y si el diablo iba a estar preso, no iba a provocar tentaciones, pero ya usted me había explicado a mí antes que la maldad del hombre está en uno, no es tanto en el diablo. O sea, el diablo hace malabares con la misma maldad de uno. Eso sí, eso lo El entendí. diablo sirve en la mesa, nada más sirve en la mesa. Exactamente. Pero digamos, por ejemplo, digamos ahora, lo que yo podría entender, digamos, es que aunque Jesús esté reinando año tras año en la justicia, en lo correcto, en lo perfecto, el hombre va creando dentro de esta perfección sus maldades y se va alimentando de su ego, de su soberbia y van creando, no sé, vicios solapados, porque me imagino que en la perfección del rey, el rey todo lo va a poder ver. Vicios solapados para que más de uno se pueda ir esperando, digamos, el pecado. Pero Revelándose si en Dios, contra de pero si en ese mismo usted acababa de decir que Dios los va a fulminar de un momento a otro, entonces, ¿quiénes son los que van a venir como arena del mar? Ok, entonces ahí estamos. Recuérdese usted, digamos, con lo que usted está diciendo, ¿quiénes son los que se van a revelar? Los hijos de los redimidos. No los redimidos. Los hijos de los redimidos. Ok. Ahora, los hijos de los redimidos, digamos, al inicio, es como decir, el Señor va a dar, como decir, va a dar Él va a abrir una brecha ahí y va a soltar al diablo. Y eso es como decir, voy a demostrarles que la maldad humana sigue siendo la misma depravación. Entonces el Señor va a soltar a Satanás al final de los tiempos. Igualmente va a dejar que se acumule un poco de maldad, digamos, En el en mundo. estas personas, porque Él va a iniciar gobernando, digámoslo así, no dándole vida al pecador. Dice que el pecador, así lo dice la palabra, no va a vivir más de 1000 años. El pecador no va de 100 años. El pecador no va a vivir más de 100, porque durante ese tiempo, digámoslo así, hablemoslo así, los redimidos, los que estén viviendo en él, no van a morir. No van a morir. El que va a morir es el pecador, digámoslo así. Pero va a llegar un momento en que el Señor posiblemente frena eso, lo deja que se acumule y como diciendo, mire, volvió otra vez, se dan cuenta que es la maldad del hombre, y mire, volvió el diablo a engañarlos, y mire, ahorita están como la arena del mar otra vez en contra de mí. Nada más es haciendo una demostración de la maldad del hombre. Eso es lo que esa es la idea ahí. Chari, ¿usted tiene alguna consultita? Sí. Sí, igual.
Me surge entonces la pregunta que si el diablo va a estar atado en ese tiempo, los demonios también, porque también podría ser que el diablo estuviera atado, pero la tentación puede venir también por medio de los demonios, pero no sé No, qué pasa ahí. es todo, todos. Estamos hablando, el diablo los representa a todos. El diablo representa en este caso lo que es el reino, la legión del mal. Hablemos así, angelical, toda va a estar atada, toda va a estar amarrada. Ahí no hay demonios, no le podemos echar culpa a los demonios, es a la carne, a la misma que hoy nos traiciona. Es exactamente lo mismo. Oscar, Sí, señor. digamos, ese pasaje que usted menciona ahí, ¿verdad? De que el pecador, eso está en Isaías 11, creo que es, o Ajá. 65, bueno, uno de esos dos, Correcto. que el pecador no vivirá más de 100 años, Ajá. ¿verdad? Yo no sé, me parece a mí, no sé, lo bonito de esto es que podemos conversar. Ajá. Me parece a mí que una cosa es la persona que peca, ¿verdad? La que peca así, con toda la intención del mundo, ¿verdad? Y la persona que retiene su aceptación de Cristo como el Señor de su vida. Ujú. La retiene, o sea, no se quiere comprometer con el Señor. Pero Ajá. hoy en día hay mucha gente que no quiere comprometerse con el Señor. Sí saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y toda la cosa, ¿verdad? Pero no quieren comprometerse con Él. O sea, no quieren dar el paso. Conocen la palabra, van al culto, donde vaya cada quien, ¿verdad? Pero no quieren comprometerse, o sea, no quieren aceptarlo ni recibirlo como el Señor de su vida. Entonces, a mí me da la impresión, ¿verdad? No sé, de que ahí está haciendo una diferenciación entre el que peca con toda la intención del mundo, ¿verdad? Con alevosía, ¿cómo es que dice? No sé, voluntariamente, Sí, sí, voluntariamente. exactamente, ¿verdad? Y el que retiene su decisión de Cristo, de Sí, recibir a Cristo. está muy bien el punto de vista suyo, está perfecto. Pero recuérdese una cosa, vea, les hago una pregunta aquí. ¿Los redimidos pecan? Sí, por supuesto. Sí, 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 nosotros claro. pecamos. Sí, 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 sí. ahora, nosotros pecamos igual. Vamos También, a sí, sí, una mala motivación, un mal pensamiento, sí, sí, algo se sí. nos salió una mala palabra, pero va a Correcto. estar Cristo ahí, sí, claro, y precisamente porque va a estar Cristo, el redimido, digamos, más rápido va a correr al arrepentimiento, digamos. Es que tenemos, ese es un tipo de persona que va a estar ahí, redimido, que hay judíos y hay gentiles, pero estamos hablando aquí de los hijos de los redimidos, que Ajá, no son redimidos. ¿Me entiende? De ajá. eso estamos hablando. ¿Qué es lo No, que usted está diciendo de aquellos esa que... parte la entiendo perfectamente. Estamos hablando de los hijos de los redimidos. Esa es la consulta, creo que es de doña Evelyn, ¿verdad? Los hijos de los redimidos. Ajá, ¿Va? exacto, Vea, es igual que que se esto, vea. mantienen Igual rechazando a que Cristo. esto. Hoy en día uno, pongamos un ejemplo. Los papás de uno tenían una cultura, ¿verdad? Una Ujú, manera de pensar y una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos ujú, otra manera de hacer las cosas, de ver el mundo, ¿verdad? Y de mezclarnos en el mundo. Y estamos hablando de personas que van a entrar al milenio en carne y hueso, como la ajá, carne y hueso que tenemos nosotros. Los redimidos, ellos saben quién, ellos vieron a Cristo bajar del cielo ujú, y ellos van a servirle al Señor. Son ujú, redimidos, le van a servir al Señor porque saben el poder infinito de Dios, lo vieron con sus propios ojos. Pero los hijos, ¿verdad? Que vayan naciendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Recuerden que son 1000 años. ujú, No son 100 años, no son 1000 años. Yo digo ujú. que esas personas van a tener un comportamiento o un pensamiento, ¿verdad? Que, "Ay, bueno, y sí, pero mi tata y mi mamá vieron eso, pero yo no sé, ¿verdad? Yo no Ujú. sé. Y van a empezar a retener y a retener esa aceptación y a recibir a Cristo como a su Señor. Y habrá Ah, quien, voluntariamente, como usted lo dice, va a empezar a pecar. estamos de acuerdo, no, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí podemos remontarnos, por ejemplo, cuando a la época de los jueces. Sí, Digamos un ejemplo, ya murió Moisés, murieron los ancianos, y sí, sí, entonces sí. llegan las nuevas generaciones y se les olvidó lo que sus antepasados vieron y hicieron. O sea, digamos que ellos pudieron ver que Dios hizo. Estoy de acuerdo. Y ellos pueden decir, sí, pero ¿cómo sé yo que realmente Él es Dios? Porque puede ser una persona.
digamos un ejemplo, y muchos van a tomarse y un montón, bueno, ok, pero esas personas, dice la palabra de Dios que no van a poder sobrevivir a los 100 años, o sea, No, o sea, son 100 años y van, antes de eso va a ser exterminado, pero va a llegar un momento para que se acumule esta cantidad de gente y que, digamos un ejemplo, y que se pueda dar esa rebelión final como parte de un testimonio, porque aquí yo lo que quiero es que ustedes que entendamos esto, que esto es un testimonio que el Señor quiere dar. El Señor sí, lo que claro. quiere decir es, vean, aquí no estuvo el diablo, no estuvo el diablo, vea, desquité al diablo que ustedes le echaban la tentación y aún así se rebelaron contra mí. Eso es un testimonio, y se van a ir a pelear en contra de Dios, en contra del Cordero, es directamente contra Correcto. él. Todas las Eso está naciones. clarísimo. Eso está No, clarísimo. Y usted dijo algo muy bonito hace un rato que me gustó. Entonces, el diablo sirve la mesa. Ajá. ¿Ah? Él sirve la mesa. Pancho, le gusta ver páginas en internet que no son convenientes. Y él le sirve. Ajá, Y exacto. Pancho va y cae en la trampa, ¿verdad? Ajá, correcto. Eso soy. Y, sí, eso es hoy en día, ¿verdad? Y es igual que el cristianismo, ya, como usted ya lo ha venido comentando, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿cuánta gente hay? Si conocen a Cristo, saben de Cristo, conocen su palabra, todo, pero tienen como la mente cerrada, Ujú. ¿va? Tienen como la mente cerrada, no pueden aceptar al Señor, no pueden dejar la glotonería, ir ante la que lee las manos, cualquier otra cosa. Porque, Cualquier otra porque cosa. digamos un ejemplo, porque el Dios de ellos no es el Dios verdadero. O sea, Ah, el Dios de ellos, ¿quién sigue siendo? Ellos sí. mismos. Ve Ellos a mismos. Saúl, ve a Saúl. Saúl lo tenía todo. ¿Sí? El Señor le sirvió en bandeja todo, tome, aquí está. ¿Y qué hacía Saúl? Ujú, Y tenía un profeta enorme, grandísimo, como lo era Samuel a la par de él. ujú. ¿Ah? El mismo David, ¿sí? El mismo David se resbaló, Así es. ¿verdad? Eso puede llegar a suceder. En el Claro. milenio eso va a llegar a suceder. Pero el punto es que los redimidos no van a perder la salvación. Eso es muy No. importante. O sea, el mismo De acuerdo. Espíritu los va a conducir inmediatamente al arrepentimiento. Esa es una. Y lo otro que sí es importante entender es que los que están ahí, digamos un ejemplo, que los hijos de los redimidos, que no son redimidos, que no han sido redimidos, esos son los que se van a revelar durante ese tiempo. Ahora, nuevamente, la única fuente posible del pecado y la rebelión en ellos durante ese tiempo van a ser sus propios corazones corrompidos. El reino de 1000 años de Cristo solo puede referirse, hermanos, a un reino terrenal literal, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede entregar al Padre, digámoslo así, Él lo va a entregar al Padre. Eso nos habla a nosotros 1 Corintios 15. Ahora, es el reino de una tierra literal, muy importante, en el cual Cristo literalmente y personalmente juzga, restaura, rejuvenece y gobierna en justicia por 1000 años literales. Ahí no es alegoría, ahí no es parábola, no. Cristo gobernando durante 1000 años físicamente. Y al final de ese tiempo, después de que Satanás sea liberado por un breve periodo, para luego ser derrotado de forma permanente y lanzado al lago de fuego, Cristo va a entregar ese reino terrenal a su Padre Celestial. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, el procedimiento del juicio de Cristo va a incluir la separación absoluta e infalible de los salvos y los no salvos. Cuando todas las naciones y los pueblos de la tierra se hayan reunido en su regreso, recuérdense que quiénes son los que hacen esa escogencia. Recuerden, de los cabritos con las ovejas, ¿quién hacen esa escogencia? ¿A quién se le delegó esa escogencia? A Jesús. Otra respuesta ahí, a los ángeles. Ellos son los que van a hacer esa escogencia. Son los ángeles. Ellos son los que van a hacer la escogencia de los cabritos y las ovejas. Sí va a estar Jesús ahí, pero recuerde, Jesús viene en su segunda venida y viene acompañado de su esposa, su iglesia, y viene acompañado de los santos millares de ángeles. Y él, digamos, y son ellos los que van a encargarse precisamente de hacer esa siega, esa cosecha.
esa separación. Muy bien. Entonces, el mismo Señor Jesucristo va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. De hecho, esta práctica, hermanos, esta práctica se sigue realizando hoy en día. Por ejemplo, en el Medio Oriente y en otras partes de la tierra, donde las ovejas son separadas de los cabritos, que a menudo se criaban juntos. Y mientras las ovejas, ahora, ¿por qué los separan? Aquí es importante entender por qué los separan. Porque las ovejas son criaturas dóciles, son criaturas tiernas. En cambio, ¿cómo son las cabras? Bueno, ya nosotros conocemos cómo son las cabras. Son rebeldes, revoltosas y fácilmente, ¿qué hacen? Fácilmente, ¿qué hacen? Alteran a las ovejas. Las alteran. Y puesto que no se alimentan ni descansan bien juntos, entonces con frecuencia el pastor los separa para apacentarlos, para alimentarlos, para hacerlos dormir durante la noche. En forma parecida, nuestro Señor Jesucristo va a apartar a los creyentes de los incrédulos cuando Él regrese a establecer su reinado milenial. Pondrá a las ovejas, es decir, los creyentes a su derecha, el lugar de favor y bendición. Ese va a ser el lugar de favor y bendición a la derecha. Pero a los incrédulos, a los cabritos, los va a poner a la izquierda. Va a ser el lugar de desaprobación y rechazo. Vea que eso, digamos, las cosas en las Sagradas Escrituras tienen un fundamento. En tiempos bíblicos antiguos, recuérdense, la bendición de un padre tenía una gran importancia, porque determinaba quién iba a recibir la mayor parte de la herencia. Y ustedes, los que ya se han leído el Génesis, ustedes recuerdan que cuando Jacob estaba a punto de bendecir a sus dos nietos chiquititos, ¿recuerda cuáles eran? A Manasés y a Efraín, hijos de quién? De José, el hijo preferido de él, de Jacob. José llega y como era lo natural, ¿a quién era el que se le daba la bendición? Al mayor. Entonces Al mayor. José llega y pone a Manasés a la mano derecha de Jacob y pone a Efraín a mano izquierda, que era el menor. Pero ustedes ya conocen la historia. ¿Qué hizo Jacob? Jacob, en lugar de hacer así, hizo así y cruzó las manos y bendijo a Efraín, el menor, y eso incluso provocó ahí una molestia por parte de José, pero así se quedó. Bueno, es exactamente lo que aquí se está haciendo. El Señor está poniendo a la derecha a los que van a recibir la bendición y a la izquierda la desaprobación y el rechazo. Vamos a proceder ahora a irnos a la parte, digamos ya, la herencia de los salvos. Vamos a ver si nos da tiempo a concluir esta parte. Y voy a pedirle nuevamente a doña Marcela que nos lea del versículo 34, Mateo 25, del versículo 34 al 40. De 25 del 34 al 40. Entonces Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ujú. Entonces diré también, hasta ahí. Ahí, perfecto, excelente. Entonces, hermanos, vean cómo empieza. Es Jesús el que está hablando. Es el Hijo del Hombre el que está hablando. Y el Señor nos revela aquí de forma inequívoca que el Hijo del Hombre que se sienta en el trono de gloria también es el Hijo de Dios, el divino Rey. Y esto es precioso, hermanos. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí lo podemos ver. Vea, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de David. Él es, hermanos, el juez de toda la tierra. Aquí se va a sentar en su trono de gloria a reinar, pero también está como juez. Él lo es todo, hermanos. Él lo es todo. Después de que sus siervos son apartados, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y aquí es muy importante, hermanos, porque todo esto es letra menuda, pero es muy importante. Desde la fundación del mundo. Vean, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Hermanos, nosotros somos herederos de un reino. Vayamos metiéndonos eso acá. Heredamos un reino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Estos, hermanos, esos serán los creyentes que han sobrevivido al holocausto de la tribulación y serán conducidos vivos al reino milenial, el cual ha sido preparado para ellos desde antes de la creación. Y el Señor, hermanos, y aquí viene algo importante, el Señor de una vez se va a anticipar, porque hay mucha gente que empieza a decir, pero qué raro, por lo que yo acabo de leer, esta gente fue salva por obras. Hay mucha gente que interpreta así. Fueron salvos por obra, miren, porque el Señor los está salvando porque le dieron de comer, tenía hambre, le dieron de comer, tenía sed, le dieron de beber, estaba preso, lo visitaron, estaba enfermo, por obras. Entonces, hermanos, el Señor anticipándose precisamente a las interpretaciones de salvación por obras que se hablan en estos versículos del 35 al 45, el Señor deja bien claro que los creyentes no heredarán el reino basándose en las buenas obras que habían realizado o no en la tierra, las obras que ellos habían hecho o no en la tierra. Su herencia, y aquí viene el punto, su herencia fue determinada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, su herencia no fue por las obras que ellos hicieron. Las obras que ellos hicieron fueron consecuencia de la decisión que ellos tomaron de someterse al señorío de Cristo, una vez que el Señor se les reveló a sus vidas. Entonces, su herencia fue determinada, hermanos, desde muchos años antes, desde antes de la creación. Y aquí es muy importante, en su presciencia. En su presciencia, en el previo conocimiento que Dios tenía. Dios vio a don Edwin en el tiempo recibiendo a Cristo. Y él en su presciencia lo hizo heredero del reino desde aquel momento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque recuérdense que todos los que estamos aquí en esta noche somos productos terminados de Él. Él está fuera del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. Nosotros no sabemos cómo vamos a terminar, pero el Señor ya conoce nuestro principio y nuestro fin. Él lo conoce. Entonces, hermanos, como Él lo conoce, Él puede decir en este momento, fulano, él es heredero del reino. Sutano, él no es heredero del reino, porque él conoce nuestros destinos eternos en su previo conocimiento. Digamos, la presciencia es un atributo de Dios como lo es la omnisciencia. Es la omnisciencia de Dios, el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Razón por la cual, hermanos, los que entren al reino no lo van a hacer en base al servicio que hayan realizado a Cristo. Ese va a ser el fruto del creyente, pero no
la razón por la cual vamos a entrar digamos, al reino de los cielos, sino en base a ser benditos por el Padre, debido a la confianza, debido a la fe que pusieron en el Hijo de Dios. Recuerden, hermanos, cuando nosotros creímos, pusimos toda nuestra confianza en Él para salvación. Entendimos, sí, Señor, eres Dios, eres el Dios hecho carne. Y creímos en tu obra, en tu muerte y en tu resurrección. Y nos postramos, Señor, ante ti. Y gracias, Señor, por tu gracia. En ese momento, hermanos, por esa confianza que nosotros pusimos en Él para salvación, Dios nos adopta como sus hijos. De ninguna manera, hermanos, entonces, de ninguna manera nadie se puede ganar un lugar en el reino de Dios. Y vean qué interesante esto, vean. Un hijo jamás se gana una herencia. Un hijo jamás se gana una herencia. La recibe. Nosotros la recibimos por gracia. La recibimos por ser parte de la familia. Un hijo no se gana una herencia. Hermanos, el día de mañana que partamos de este mundo, si hay alguna cosita que esté ahí, hermanos, el hijo no trabajó por eso. El hijo no trabajó por eso. La obra de Cristo. El hijo nada más la recibe por gracia. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, hermanos, exactamente del mismo modo, un creyente no se gana su entrada al reino de Dios, sino que lo recibe como su herencia legítima a ser hijo, hijo de Dios y coheredero con nuestro Señor Jesucristo. Vamos un momentito a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Doña Evelyn, si gusta, nos ayuda a usted. Romanos capítulo 8. 8:16. Sí, y 17. 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de cómo somos hijos de Dios. Y sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Entonces, vean, este pasaje es precioso, este último. Si somos hijos, dice, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, hermanos, vean qué precioso. Todo lo del Hijo es nuestro. Todo lo del Hijo. Si tenemos al Hijo, tenemos todo. Pero el que no tiene al Hijo, aunque tenga todo lo material que quiera tener, no tiene nada. Eso es muy importante que usted lo sepa. Si usted tiene al Hijo, aunque usted no tenga nada de este mundo, usted tiene todo, todo. Pero si usted, hermano, no tiene al Hijo, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Pero aquí vea qué importante, porque claro, qué lindo, soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Él. Y esa promesa me encanta. Me apropio, dicen. Me apropio, la confieso, la declaro, la afirmo. Dicen muchos. Pero ¿por qué no sigue leyendo? Si es que juntamente padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No le quite al Evangelio la cruz. No le quite al Evangelio la cruz. Usted le quita la cruz. Quitó el reino. El Evangelio va con cruz. Si usted recibe a Cristo, va con cruz. ¿Cómo es eso? Que Cristo fue a la cruz, sufrió y usted no. No, hermanos. Él fue a la cruz y él no, y él era perfecto, no tenía pecados. Y yo voy a ir, digamos un ejemplo, y voy a ser exento entonces de sufrimiento, hermanos, por favor. Y yo que era el pecador, que era el transgresor, el rebelde, el criminal, voy a estar exento de dolor, de sufrimiento. No, hermanos, no. Ese es el evangelio falso de la prosperidad. Muy bien. Vean ustedes acá también. Entonces, hermanos, este reino ha sido preparado desde antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, Dios escogió de manera soberana, porque Él es el que hace la escogencia, porque Él sí sabe si usted se rindió a su señorío. Él lo sabe. Él lo sabe. Usted no es el pastor, yo no tengo que saber nada de eso.
Es Dios y usted, Él sí sabe si usted se rindió. Porque aquí hay algo interesante, hermanos. Muchas veces, digamos un ejemplo, nosotros tenemos una apariencia ante los demás. Pero lo que realmente somos es lo que somos cuando estamos a solas. Lo que somos, hermanos, cuando nadie nos ve. Eso es lo que realmente nosotros somos. Y eso es lo que el Señor conoce en su omnisciencia. Y entonces el Señor ahí es donde el Señor o me justifica o me rechaza. Entonces, hermanos, vean ustedes Romanos 8:29. Romanos 8:29, don Edwin. Dice así, 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿dónde los conoció? En la eternidad. Él nos conoció en la eternidad. Dice, también los predestinó. Y esa palabra predestinó, hermanos, es muy importante. Vean. La predestinación es una palabra que solo se utiliza para creyentes, no para incrédulos. Los incrédulos no han sido predestinados para que vayan al infierno. ¿Entendemos el punto? No es que el Señor predestinó unos para salvación y otros para condenación. No. A los que antes conoció, vea lo que él dice, él ya los conoció. ¿Cómo los conoció? En su presciencia, en su previo conocimiento. Dice que él los predestinó, esa palabra es predeterminó. Él predeterminó a los creyentes. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, hermanos, por el que Cristo vino, para que seamos hechos conforme a la imagen de Él. No para que sigamos viviendo la vida loca. Es para que seamos hechos conforme a la imagen de Él. Por eso es que Él nos justifica y nos da poder. Porque sabe que si nosotros nos quedamos sin ese poder, no somos capaces. Pero Él no me va a dar ese poder si yo no quiero abandonar eso que me separa de Él. ¿Me entienden el punto? Mientras que yo esté codiciando pecado, mientras que yo esté acariciando pecado, yo no voy a tener de Él ese poder, ni voy a ser justificado, digámoslo así, delante de Él. Mis pecados no van a ser perdonados. Y puedo tener 15 años de estar en la iglesia. No va a pasar. Entendemos el punto. Es muy importante que lo tengamos presente. Porque el propósito de Él, aquí lo tienen ustedes, este es el propósito de Él, conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces usted dice, bueno, si Él me va a conformar a la imagen de Él, quiere decir que yo lo voy a representar a Él. Entonces, digamos, ¿cómo voy a seguir yo viendo pornografía si mi Señor es santo, santo, santo? ¿Cómo voy a seguir yo andando en fornicación, en adulterio, en mentiras, en chismes, en murmuración? Si mi Señor es santo, 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 y Él vino a conformarme a su imagen. Ese es el punto. Que no se nos olvide eso, hermanos. Entonces, muy bien. La fuente de salvación. Entonces, la fuente de salvación es la bendición del Padre por gracia. Somos salvos por gracia, no por fe. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Por medio de la fe, sí, pero no por fe. Porque los católicos tienen fe, los testigos tienen fe, los adventistas tienen fe, los judíos ortodoxos tienen fe. Pero esa fe no es fe salvadora, porque ellos no creen, digámoslo así, en Cristo Jesús, en su persona. No creen en su obra, digámoslo así, no creen en su muerte, en su resurrección. No están sometidos a su palabra, algunos de ellos. Entonces, hermanos, por gracia, es un regalo. La recepción de la salvación, ok, sí es por medio de la fe. Las buenas obras elogiadas, aquí que el Señor elogia en Mateo, aquí donde leímos ahorita, entonces, ¿qué son? El fruto. Son el fruto de que eran salvos. Son el fruto de que esos que él apartó a la derecha eran salvos. Por eso hacían obras. No es la raíz de la salvación. Si una persona
no ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, con todo lo que implica la palabra, y Salvador, ninguna cantidad de obras que pueda ser hechas en el nombre de Jesús tienen un beneficio espiritual para salvación. ¿Entendemos eso? Son obras muertas, son trapos de inmundicia, trapos malolientes. Si usted no, eso es bonito, porque digamos, muchas personas muchas veces están, digamos, envueltas en prácticas de pecado. Y llegan el domingo y apartan una ofrenda. O le rinden adoración al Señor en eso. Y creen que van a empatar. Creen, digamos, que Dios está con una balanza. Y dice, bueno, aquí este anda con la querida. O esta está haciendo tal cosa. Ah, pero por aquí Dios echó tanto. Y por aquí, digamos, está adorando al Señor hoy en la mañana. Entonces, empata. No, hermano, no se engañe. Eso no funciona así. No funciona así, hermanos. Toda obra que usted le ofrezca sin rendirse al Señor, toda obra que usted le rinda al Señor, hermano, sin someterse al señorío de Cristo, es un trapo de inmundicia. Es como si usted envolviera el mejor regalo que usted le puede llevar al Señor. Usted se lo lleva, lo tiene ahí y usted lo envuelve, hermanos, en una mantilla, digámoslo así, digamos, una venda de un leproso, por ponerlo así. Porque eso es lo que, para eso eran usadas. Un trapo de inmundicia era una venda para un leproso, era una venda maloliente, era una toalla sanitaria de una mujer en su inmundicia. Entonces es como si usted agarra ese regalo que usted quiere dar al Señor y se lo envuelve en una toalla de inmundicia. Ese es el punto, esa es la idea, esas son, por eso esas obras el Señor no las acepta. Y a tales individuos, el Señor les va a decir, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Sin embargo, las obras auténticamente justas que Jesús menciona, hermanos, en los versículos del 35 y 36, son prueba verificable de salvación. Son la consecuencia de ella, hermanos, la consecuencia natural de la salvación, son el resultado de ella. Y por tanto, Él la elogia en gran manera quienes las han realizado. En realidad, hermanos, es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera diciendo, entren en mi reino porque ustedes son hijos escogidos de mi Padre. Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo en su presencia. Y la relación que tienen con Él se hace evidente por el servicio que ustedes me han prestado al ministrar, al servir a sus hermanos en la fe. Al igual que ustedes son mis hermanos. Eso es lo que el Señor está diciendo, hermanos, en el versículo 40, Mateo 25, 40. Entonces, hermanos, el Señor, a continuación, Él va a enumerar 6 aspectos representativos de necesidad. Y lo vamos a dejar mencionado hoy acá. La próxima semana lo vamos a ver porque no nos va a dar tiempo a terminarlo. El Señor va a mencionar 6 aspectos representativos de necesidad. Él va a mencionar tener hambre, tener sed, ser forastero. ¿Saben lo que es un forastero? Un extranjero. Estar desnudo, o sea, no tener con qué vestirse, estar enfermo y estar en la cárcel. Lo vamos a dejar acá, hermanos. Estas son características, son 6 aspectos que el Señor va a tocar y la próxima semana nosotros lo vamos a desmenuzar un poco más para poderle sacar provecho a esto. Recuérdense. Sí, perdón, doña Evelyn. 6 aspectos representativos ¿de qué? De necesidad. De necesidad. Sí, okay. O sea, recuérdense, el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer.
tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel. 6 aspectos de necesidad. El Señor los va a enumerar. Y es interesante, hermanos. ¿Cómo puedo yo hacer esto si no me congrego? Ah, no, pero yo no necesito congregarme. Yo hay veces sí voy, hay veces no voy. Es que tener comunión con los hermanos. No, yo mejor oigo al pastor, mejor oigo la prédica, hermanos. ¿Cómo vamos a tener comunión si no nos conocemos? Si no nos atendemos los unos a los otros. Vean ustedes, vean ustedes. Y por eso es que quiero detallar en esto, hermanos, lo importante que es, hermanos. Esa comunión es estar hombro a hombro con nuestro hermano, en esas necesidades, hermanos. Y como Víctor mencionaba, hermanos, no sé si era Víctor que lo mencionaba, pero por lo menos sí lo escuché en una predicación. Hermanos, en esos tiempos, digamos, recuérdense que los cristianos eran perseguidos. Ellos eran perseguidos. Incluso, digamos, hermanos, muchos de ellos apenas tenían o sea, lo mínimo apenas para ellos. Y sí, yo creo que fue a Víctor ayer, y Víctor, digamos, y algunos de ellos entonces, ¿qué hacían? Ayunaban para poder atender la necesidad del otro y que el otro hermano comiera. Es ahí donde realmente, hermano, nosotros nos damos cuenta de si estamos sirviendo en el Señor o no. Porque mucha gente le sirve al Señor ¿de qué? ¿Cómo le sirve? De lo que le sobra. Ah, me sobra, ahí hay un pancillo añejo, ahí hay un arrocillo ahí que quedó ahí, digamos, que lo calienten. Hermanos, de lo que sobra, no se le da, hermanos, lo mejor. A Él se le da lo mejor, porque, hermanos, entiéndame que cuando nosotros lo estamos haciendo para alguien, lo estamos haciendo para Cristo, es como si se lo estuviéramos dando a Él. Pero me voy a concentrar la próxima semana. Ahí los dejo, digamos, con esa motivación. Porque si no, aquí seguimos. Amada familia, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche preciosa, Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, oh Dios, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Sabemos que es por gracia, sabemos que somos herederos tuyos, Señor. Sabemos, Señor, oh Dios, que ese regalo, Señor, ya tú no lo diste, Señor, oh Dios, fuimos escogidos, Señor, en tu presencia desde antes de la fundación del mundo, Señor. Es un regalo que nadie nos lo va a poder arrebatar, Señor. Solo ayúdanos a perseverar, Señor. Solo ayúdanos, Señor, a permanecer continuamente, Señor, sometidos a tu señorío, Señor, sometidos a tu palabra, obedientes a tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor, consagrados a ti, Señor. Gracias, amado Señor, por lo bueno que tú eres. Eres maravilloso, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche. Ayúdalos a retener, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Señor. Y que la gloria en todo la recibas tú, Señor. Gracias, Señor, porque qué lindo es conocer, Señor, todo esto, Señor. Pero más lindo, Señor, es esperar tu venida y la anhelamos, Señor. Ven pronto y establece tu reino, Señor. Queremos, Señor, deseamos tu venida. También nos duele, Señor. Nos duele en el sentido de que hay muchos seres que amamos, Señor, y que todavía no te conocen, Señor. Oh, precioso y amado Señor, pero más quisiéramos, como dice Pablo, estar contigo, Señor, porque es mucho mejor, Señor. Gracias, Señor, y que la gloria, Señor, en todo la recibas tú, precioso y bendito Jesús. Acampa ángeles alrededor de mis hermanos, Señor. Regálales una preciosa semana, Señor, en tu gracia, Señor, y quédate aquí con nosotros también. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.